tema de la evaluación sensorial y la evaluación de la calidad del café. Hemos querido traer un hilo conductor, un poco en la parte, arrancamos un poco en la parte de campo, pasamos por la parte de cosecha con el ingeniero Javier Hoyos, entramos a la parte de evaluación física del café, que la hizo el ingeniero Diego Triana, que nos estuvo buscando todos los factores que se tienen que considerar en factores de rendimiento y todo lo que llaman la trilla. Yo tuve la oportunidad de dictarles la semana pasada lo que es la trilla, el proceso de limpieza, trilla, limpieza, selección y clasificación del café. Y pasando de eso, el ingeniero Edwin Garzón entró al tema de tostión. Ayer también tuvimos una charla magistral del maestro Álvaro Peláez con todo el tema súper generosísimo. Creíamos que iba a dar para 3 días, pero él se emocionó y se nos fue en un solo bongado, pero fue maravilloso. Perdonen que se fue un poco larga, pero yo sé que a la gente le encantó la exposición. Esperemos que podamos no se nos vayan demasiado el tiempo, pero porque objetivo es tratar de hacer charlas de 45 minutos y 15 minutos de interacción para que también no se nos vuelva demasiado intenso este tema, porque vamos a estar todos los días. Entonces, bueno, muchos me han preguntado cuál es la formación mía. Yo ante todo me reconozco como campesino, hijo de campesino, nieto y bisnieto de campesinos en Santuario Risaralda. Tuve la oportunidad de ser mi ingeniero agrónomo, tengo una maestría, una especialización y una maestría, y en el área de profundización del mundo del café. Desde el 2006 tuve la oportunidad de ser representante de Colombia en la Organización Internacional del Café en Londres. Y ahí me di cuenta que yo no sabía nada de café. Y ahí me di cuenta que, porque tuve precisamente que ayer lo mencionaba con Ernesto Illy, una conversación o una discusión, y él me movió el piso y me puso a ver que yo no tenía ni idea de qué era lo que producía. Y desde el 2006 inicié esa tarea de formarme como catador. Yo nunca realmente había catado café y me pasé lambiendo cucharas durante, digamos, unos 13 años, hasta que hace unos, ya no sé si el año pasado, tal vez, el año pasado, sí, tal vez un año y medio, algo más, logré sacar mi certificación profesional de catador Q-Grader, porque no es un proceso fácil, es un tema de mucha disciplina, de mucha dedicación, pero no imposible, y eso es parte pues de lo que quiero compartir un poco. Y nosotros también empezamos en Técnica Fe, gracias a la alianza con el Instituto de la Calidad del Café, el CQI, empezamos el proceso de formación en Q-Processing, que es todo el área de procesamiento. Yo tuve la oportunidad de estar estudiando enología, gracias a que Supracafé me llevó a la Ribera del Duero y empezamos a referenciar todo el mundo de la enología, y empezamos de esa manera a hacer los cursos. Hay cursos nivel 1, nivel 2, que es el nivel profesional de procesamiento de café, de todo lo que son es como el enólogo del mundo del café. Está muy cercano a lo que llama un cafeólogo. Y en Técnica también, ya el año pasado iniciamos lo que era el nivel 3 de procesamiento, que es un nivel mucho más científico, más en el área de investigación en procesamiento. Y actualmente yo creo que somos unos 20 profesionales formados al nivel de procesamiento en el mundo. Entonces, bueno, eso es como un poquito de la experiencia, y parte de eso es lo que queremos compartir en esto. Pero entonces, para entrar al mundo sensorial, dije, bueno, ¿y por dónde arranco? Porque no quiero llegar como en seco a lo que es la catación, sino que quise, a mí me encanta la historia. Perdónenme, ustedes me van a tener que tener paciencia, porque, y muchos me han tenido paciencia infinita a todos, pero me encanta que uno pueda traer un poco de la parte de contexto, para que traigamos los antecedentes de lo que es el café y la calidad del café y desde dónde estamos probando el café, porque si Orlando García fue uno de los pioneros en Colombia en catar café, realmente lo que queremos es que nosotros tengamos un referente universal e histórico acerca de lo que es cómo venimos nosotros probando café. Entonces, un poco antecedentes, y como para irme bien lejos, me voy a ir al relato cronológico de cómo nació y se extendió y evolucionó el cultivo del café en todo el mundo, porque lo consideramos como una leyenda, una novela. Nosotros que vivimos apasionados del mundo del café, lo consideramos como
que tenemos, nos corresponde entenderlo, estudiarlo, analizarlo y promulgarlo, porque tenemos que ser evangelizadores de la cultura cafetera. Y la historia del café inicia, lo que dicen, en el Cuerno de África, en una de las tierras más altas que en el África, que es Abisinia, o el antiguo reino de Abisinia, antes se llamaba el reino de Ascum, y eso es las cabeceras del Nilo Azul. Es un sitio mágico en un volcán que se llama el volcán de Tepi, en la región de Yima. Y para que tengamos el contexto, es un café en altura, en la montaña. El volcán de Tepi está a 2.300 metros nivel del mar, Jima está a 2.000 metros nivel del mar, y el café es de altura. Y ahí, justo en todo ese territorio, está atravesado, esa altiplanicie está atravesada por un sitio único en el mundo que se llama el Valle del Rif. El Valle del Rif es la cuna de la humanidad. Y entonces la única especie que comparten centro-origen, eh, o que yo conozca, yo no sé si hay otras especies, pero que yo conozca que comparten centro de origen con el Homo, es el café. Es el café es una planta, la rubiácea tiene 25 millones de años, el café en general tiene unos 5 millones de años, y el arábiga, que es la especie más evolucionada de los cafés, tiene unos 2 millones de años de haber sido evolucionada, y por esa época, aproximadamente hace 1 millón de años, se empezó a desarrollar toda esa evolución y esa coevolución con el género. Entonces, esto es un poquito Etiopía. También me encanta contarle a la gente porque ahí pueden ver el Tepi. Tepi, que es el volcán, es aquí esta zona que estamos aquí hablando, que estaba mencionando ahora, y aquí está el Valle del Rif. Pero mire la cantidad de volcanes, y nosotros estamos, esa zona rica en volcanes. No se imaginen Etiopía como un desierto. Imagine todos esos suelos. Esto es una imagen real de Google Earth. Mire, son suelos absolutamente fértiles, con humedad, con todo, y no es un desierto donde se generó el mundo del café. Y mire un poquito la altura. Bueno, no sé a dónde tenía el cursor en este momento, pero es una zona realmente alta y es una zona de mucha altura. Además está en latitud 7, o sea que las temperaturas deben ser bastante bajas a esa altura del nivel del mar. Y pues de los primeros análisis desde el punto de vista evolutivo, parece que el primer degustador de café es un animalito que se llama el gato de Algalia, que es una civeta, así como conocemos la civeta, el coffee luwak es también una civeta cuyo alimento básico era la cereza de café, y que se encargó de propagarlo gracias a que las semillas las digerían, las fermentaban, y a través de su aparato intestinal fueron generadores de verdaderos bosques a través de todo ese recorrido de toda esa altiplanicie, y ellos fueron los grandes dispersores de esas semillas que tenemos en Etiopía. Y así fue que se desarrollaron pues todo ese ecosistema que es el centro de origen de los gatos. Esta es una imagen de la civeta africana. Mira, es un gato bastante bonito que logré conseguir una imagen de lo que era el gato de Algalia o civeta africana. Pero entonces aquí yo me entro ya en un tema que es también, bueno, y si el Homo estaba ahí, cómo el lomo, sabiendo que es una fruta tan agradable en boca, ¿por qué el lomo no tuvo que haber consumido café? Y entonces, bueno, yo estoy explorando el conocimiento y tratando de identificar eso, y digo que el diseño del café es un diseño mágico, y entre muchos me han escuchado la historia. El número mágico en el café es el 5, porque tiene 5 sépalos, 5 pétalos, 5 estambres. La fruta de café tiene 5 capas, y hay 3 capas externas que son altamente nutritivas, altamente nutracéuticas, y están diseñadas específicamente para alimentar a los mamíferos. O sea, nosotros es como si cogiéramos una naranja, le quitáramos la cáscara, le quitáramos la pulpa y nos quedáramos con las pepas. Nosotros todos esos nutrientes, los fitonutrientes, todo lo que tiene el café desde un punto de vista nutracéutico, lo que le aporta a los mamíferos durante miles de años de evolución, eran las capas externas. Y con eso garantizaba que esas 3 capas externas fueran muy palatables, muy dulces, muy nutritivas, y que las 2 capas internas, que es el pergamino y la película plateada, fueran, primero, el pergamino bastante fuerte para impedir, impermeable, para impedir el paso de los jugos gástricos, para que en el intestino de los mamíferos esa fruta se pudiera fermentar. O sea, el tema de la fermentación es una fermentación intestinal, estomacal, la que se le da al café. El café siempre evolutivamente, y eso genera una activación de componentes esenciales, de compuestos al interior de la semilla, para poder
activar y poder generar ese tipo de cosas. Por eso el café, digamos que es más astringente cuando el café no se ha fermentado, mientras si es fermentado tiene unas expresiones diferenciales de sabor. Entonces ahí está también el tema, el café tiene esas capas y estaba diseñado para que los mamíferos en las heces fecales lo depositáramos y lo dispersáramos y ahí va con las heces fecales de una vez con los nutrientes para poder hacer y los microorganismos para poder hacer la germinación. Entonces eso es muy importante que nosotros entendamos ese diseño evolutivo que tiene la semilla de café y que nosotros lo que tenemos que como que empezar a reconocer que no te podemos alterar cosas que tienen miles de años de ascendencia. Entonces, bueno, este es el diseño mágico de la fruta de café. Como pueden ver, estamos absolutamente enamorados y apasionados del mundo del café. Y entonces, el café como medicina alimento ha evolucionado de forma excepcional a través de los milenios. Al comienzo se usó como medicamento crudo, de objeto ceremonial, luego como un ingrediente de fruto para la ración alimenticia y energética, y después se intentó fermentar como vino, también hervir como cereza para obtener un extracto natural. Esto es todo lo que ha intentado desde todo lo que no está suficientemente documentado en la literatura, pero esto es todo lo que se ha intentado. El café desde siempre, inclusive las rubiáceas, siempre han sido identificadas como plantas nutracéuticas, son plantas medicinales. El noni, muchas de las familias de las rubiáceas, el uña de gato, que son familia del café, son precisamente todas nutracéuticas y esas ventajas que tienen este tipo de cosas. Y entonces ahí está todo el tema. Inclusive el café se intentó para hacer una bebida energética y se utilizaba, incluso se utilizaba, era como barra energética. Bueno, no tengo aquí, pero ahora les cuento un poco qué era lo que teníamos. Entonces el café se considera un maná divino, ya no sé, y luego el café se logró tostar para molerlo y convertirlo en harina, poniéndola en remojo durante un día y medio y servía decantando el líquido y se conservaba lista para usarse como una poción cuando se deseara. O sea, el café se lo tomaban frío, era una bebida energética y lo consideraban un estimulante y generaba, nosotros ha sido más años que el café lo han tomado frío que tomarlo caliente. Realmente es muy poco. Y luego, digamos que desde los 700 para es donde nosotros hemos estado tomando, bueno, aproximadamente el año 1000, creo, entiendo que son los monjes los primeros que lo pasaron de tomarlo frío a tomarlo caliente, empezaron a hacer la fusión y fue reconocida también como una prodigiosa medicina, hasta una potente droga. Por eso ha sido perseguido muchas veces por el mundo musulmán y ha sido, las primeras cafeterías fueron cerradas porque lo consideraban una bebida embriagante. Y se ha considerado un aglomerante social de los negocios y la intelectualidad. Entonces eso es parte de los primeros utensilios que tuvo el café, que era una bebida que se transportaba así, se transportaba como, como, como un, como un energético en frío, pero también lo que les quería contar es que el café, hace más años, el café lo utilizaban inclusive era como una barra energética, con mantequilla de queso, con mantequilla, no, con mantequilla de cabra o queso de camello, hacía una barra energética con las cerezas y eso es lo que utilizaban las tribus Oromo en Etiopía para atravesar el desierto. Se daba una manotada simplemente porque tenían que llevar muy poco peso, iban muy ligeros para hacer esa travesía y esa manotada con frutas enteras era el estimulante, inclusive muchos animales, aves y todo, lo referenciaron de que eran consumidores de café y que utilizaban para tener mucho más vigor y mucho más estimulante. Entonces, digamos que esa es la historia antigua del café. Nosotros, ya no sé a dónde me brinqué tenía unas posiciones, pues ya creo que me las brinqué, le mostraba un poco el aparato intestinal y el aparato dental de los humanos con los homínidos, como nosotros nunca fuimos realmente carnívoros en las primeras etapas, sino que nosotros éramos frugívoros y esos homos que consumieron café le tuvieron que desarrollar una memoria cognitiva para poder hacer la ubicación espacial donde estaban las semillas, donde estaban las frutas y les desarrolló el 25% más de cerebro. Inclusive
el hábito de nosotros de prensar entre los dedos, de poder extraer las semillas. Se cree que también eso fue una de las características que tuvieron que desarrollar los homínidos para poder cosechar café, porque pues ellos necesitaban tener la capacidad de cosechar semillas. Eso es parte de todo ese eslabón que estamos tratando de generar esa conexión, y nosotros especulamos que el café puede ser un ingrediente fundamental para que nosotros hubiéramos pasado de Homo habilis a Homo erectus a Homo sapiens. Y eso para nosotros que estamos en el mundo del café, creo que tenemos que empezar a entender que nosotros tenemos millones de años de ser eh, apasionados consumidores de café, muy adictos al café. No es que ahora el marketing o hace 100, 200 años o 300, 400 años para acá cuando el café llegó a Europa nos hemos vuelto adictos al café. Nosotros somos verdaderamente, hemos tenido una coevolución como especie Homo y el tema de caficultura. Y entonces ya entramos un poquito, ya da un salto aquí al año 600, donde hablamos de Mahoma, y aquí empieza ya a entrar a lo que es la leyenda, porque es que hasta el año 600 los musulmanes fueron de los primeros que desarrollaron escritura. Los reinos de Ascún tenían una escritura muy básica, no desarrollaron casi nada de escritura, y por eso no hay memoria histórica de todo lo que pudo haber pasado antes. O sea, y hay unos hechos que dicen que 900 años antes de Cristo hay unos vestigios que determinan que el café pudo haber sido considerado una bebida ceremonial y religiosa, dadas ese enigma que despertaba por el tema nutracéutico y medicinal, pero realmente donde está más documentado esto, pero también que termina siendo muy leyenda, dice que Mahoma estaba muy débil por las piadosas oraciones a Alá, y que entonces se le apareció el arcángel San Gabriel, que es el mismo arcángel San Gabriel de nuestras escrituras, de nuestra Biblia, porque éramos todos una misma raíz religiosa. Y entonces dice que le entregó una bebida negra energizante que fue tan fuerte que con eso él era capaz de derribar a 40 hombres y poseer a 40 mujeres. Y eso es parte de esa historia, y por eso entonces al café le pusieron, él referenció esa bebida negra energizante con la piedra negra sagrada de la Meca, que se llama la piedra de Cava, que es la que ellos tienen allá, que alguna vez tienen que peregrinar en su vida, que van y hasta se mueren allá dándole vueltas para poder tocar esa piedra energizante, y esa piedra se llama cava, que significa negro energizante. Y entonces por eso el café también le pusieron el primer nombre que se le pone el café, es Cagua, con W, y ahí está relacionado. Y entonces, bueno, aquí está el tema de que aquella piedra la llamaron Cagua, estimulante en honor a la piedra negra de la Meca, y dice que está ligado a una cierta espiritualidad, al éxtasis o más pragmáticamente a la lucha del hombre contra la fatiga y su deseo de mantener no me deja ver aquí un letrerito que tengo, su fuerza y vigor, creo que es lo que dice ahí, porque lo tengo, el aviso de Facebook me deja aquí tapado en esta historia. Y esta es, sorpréndase, esta es la foto, una foto real de lo que es la piedra sagrada de los musulmanes. A mí me da la impresión, mire que al lado derecho se ve como una persona en pie. Vamos a ver aquí, esto es una persona de pie, y esto para mí me parece de lejos como fue una tacita de café. No sé dónde, será que veo café en todas partes, pero pues esta es la imagen real de lo que es la piedra sagrada de la Meca allá en Arabia. Y entonces ya empezamos en otro tema de historia, en la que ya normalmente todos conocen, que es aproximadamente el año 700, cuando aparece un pastor que se llamaba Caldí, que estaba pastoreando sus cabras, y empezó a ver que las cabras se comportaban de una manera más enérgica, que brincaban, permanecían mucho más activas, y de este fruto él le pareció interesante, lo probó, le pareció agradable, y tomó decisiones de llevárselo a su superior religioso, al abad, que llamaban ellos en esa época, y se lo llevó al superior religioso, digamos que esto es lo que hablan de la leyenda de Caldí y sus cabras danzantes. Y aquí entonces él, al probarlo, no le encontró nada interesante, le hicieron una infusión, tampoco le pareció agradable, le pareció astringente, y parece que él lo arrojó al fuego,
y cuando lo arrojó al fuego empezaron a despedir los olores en la tostión y ahí fue donde empezaron a tostar el café y ahí fue donde salió pues esa agradable fragancia y ahí empieza toda esa leyenda del café tostado, o sea, la tostión del café prácticamente puede considerarse un accidente evolutivo y en Etiopía la planta al café lo llaman bun o bunchanun, y entonces aún todavía lo llaman así, pero entonces a ellos le dicen kawat al bun. No sé qué es, si el kawa es el producto ya tostado y el bun es la parte de la cereza, pero pues ese es uno de los primeros nombres que le pusieron. Esto es un poquito pues aquí una ilustración de cómo es que se empezó a hacer el tostado del café. Y en otras mismas versiones dice que Mahoma fue el que le pasó el mensaje a través del arcángel San Gabriel o en los sueños a Caldí o a su maestro, y ese lo mandó a recoger las semillas que porque lo necesitaban para poder mantener la vigilia durante las noches de oración, y entonces para que esas plegarias fueran más gratas a su Dios, y le dio el nombre de Cava, que significa vigorizante. De todas maneras son muy coincidentes el tema Cava, Kawa, ese tipo de cosas, pero es parte de ese misterio que hay un poco en términos cuando nació el café, y esto es de las primeras tostadoras que se desarrollaron en el mundo del café. Mire qué interesante esa tostadora, tenía la forma de acercarlo, de alejarlo, de un balancín para poder levantarlo, agacharlo y la cuchara para poder agitarlo. Muy interesante. Y vamos a mostrar un poco de ilustraciones de cómo era que se tostaba el café y todo ese tipo de cosas alrededor de esto. Y fueron los árabes, precisamente esa cultura, fue una cultura de las más desarrolladas, una gran cultura antigua, fueron los primeros que empezaron a desarrollar todos los productos de torsión, molienda, extracción y servicio. Además, ellos desarrollaron numerosos utensilios que le pusieron lujo y prestigio. Hasta hoy en día el café se denota muchísimo. Todos los recipientes, los jarras, los utensilios, todo lo que utilizamos en café siempre tienen que tener un destacado lujo, una decoración, y eso es una cosa evolutiva que ha tenido el café durante toda su cultura. Pretendió siempre extraer lo mejor de la fragancia, aromas y sabores de la maravillosa y apasionada bebida. Entonces, esto es un poquito, este también es otra tostadora. Esto era como unos ganchos que le permitía poner ahí un tarrito y le permitía voltear. Mire que desde el principio identificaron que el tostado era algo clave, que tenía que ser homogéneo, que tenía que estar dándole vueltas, y por eso este sistema, como que una trenza se cierra y mantiene que no se rieguen los granitos, y de esa manera permitía que pudiera estar dando la vuelta el grano al estar expuesto al calor. Era esa evolución. Estoy hablando, ya brinquemos al año 1300, los monjes de los monasterios adquieren el hábito de consumir la infusión caliente. Hasta ese momento empezaron a consumirlo caliente para soportar las frías vigilias de ayuno y oración, y para ello celebraban una elaborada ceremonia donde, y aún inclusive en Etiopía, toda la persona que llega le trillan, le tuestan, le preparan y le sirven. O sea, allá todo el ritual es mantener el grano en pergamino, lo guardan ahí, o en pergamino, pero ni siquiera en pergamino como lo conocemos, en bola, entero, el grano entero, y lo trillan, y hacen todo el protocolo y toda la preparación, le sirven el café, y usted apenas le sirve el café, ya considera que la visita ha terminado y le da las gracias. A ese es un mundo en Etiopía y se puede retirar. Por ahí algún día espero contarle, porque eso es muy largo. También existe una cosa que llama el Pacto de la Espada, es una historia maravillosa en temas de las tribus que eran contrincantes y cómo a través del café firmaban un pacto de paz a través del servicio de las tazas de café. Es una historia divina de los beduinos, que eran los comerciantes del desierto. Y en aquella época también lo llamaban néctar negro de los dioses blancos, y en aquella época era muy interesante, ellos consumían también las cáscaras. De esas cáscaras se hacía una infusión, le agregaban otros productos y hacían también varias cosas. Hoy en día todavía nos parece como una cosa novedosísima que hagamos una infusión de cáscaras de café. En el año 1300 ya hay una bebida inclusive que se llama kitsch, que es una bebida de cáscaras de café. Con esas cáscaras que producían de la trilla, hacían infusiones y también consumían las hojas. Uno me sorprende. Y hoy en día, ¿por qué
todavía desperdiciamos esas cáscaras y esas hojas. Imagínate que la relación que nosotros tenemos de 100 kilos de café que se cosechan apenas a la taza, están llegando alrededor de 3 kilos de café, 97 kilos de café. En todos los otros, la cáscara, los mucílagos, todo se desaprovecha. Y las hojas, todo eso que tenemos el café, eso tiene una cantidad de propiedades nutracéuticas, diuréticas, medicinales, y nosotros realmente no lo hemos aprendido ni valorado ni generado producto alrededor de eso, porque entonces también podemos hacer tés verdes, té de frutas, todos los tipos de cosas que podemos hacer alrededor del café. Y la invitación, y lo hacemos en Tecnicafé, estamos obsesionados en tratar de generar coproductos, no subproductos, sino coproductos a partir de la biomasa de café. Cómo vamos a darle valor agregado a todo lo que es el café y cómo vamos a empezar a desarrollar nuevas formas de consumo y nuevas formas de aprovechamiento de esas bondades y esas bendiciones que nos da el café cada día. Y este también es otro, para que van viendo el tostador. Mire, otro tostador era también como una palanca, se parece como cuando uno tiene esos sistemas para bajar los llantas de repuesto de los carros, para ir dándole la vuelta, y para ponían en el fuego y le iban girando, girando, y de esa manera garantizaban que el café no se regaba y podía, mire cómo fue evolucionando la rotación del café para ir bajando ese tema del tostado. Y bueno, voy a dar un salto porque pues, si no me quedaba yo en tema de historia y se van a decir ustedes que le estoy haciendo perder el tiempo aquí. Entonces, en 1903, ya estamos entrando al siglo XX, entramos ya en el tema de que el mercado mundial, estábamos en 15 millones de sacos y ya Brasil era el primer productor de café del mundo y había un precio, decíamos, mísero de 4.5 centavos por libra causado por los cafés brasileños. Y ya existía un oligopolio. Si nos decimos que hoy en día en el 2020 existe un oligopolio, en 1903 ya existía un oligopolio con agresivas campañas que no tenían prácticamente ninguna diferenciación por calidad. Y para eso empezó a existir las primeras referencias a hacer catación de café para poder segmentar y diferenciar algunos orígenes, que en esa época los cafés más famosos eran los cafés, bueno, inicialmente fueron los cafés de moca, que salieron de Yemen por los años. La primera vez que se cultivó café fue en el año 1400, y desde 1400 hasta casi 1700, ese prácticamente fue el rey de todos los cafés del mundo, fue el que inundó Europa, era el café de moca que salía por parte de los árabes. Luego, bueno, es otra historia, que se le robaron las semillas, un indio que llamaba Baba Dudan, se las llevaron luego los holandeses desde Sri Lanka, se las llevaron a Indonesia, y en el año 1690 empezaron a cultivar café y empezó a posicionarse, a competir. La competencia ya en el año 700, en 1700, era entre los cafés de moca y los cafés de Java, de una isla en Indonesia que se llama Java. Y luego, para el año 1750, 30, 50, empezaron a participar muy activamente los franceses. Llegaron entiendo yo, tal vez en República Dominicana, en Dominica, creo, tal vez, y en Haití, lo que llaman Haití, fueron los grandes productores del mundo, llegaron a posicionarse con uno de los grandes productores de café del mundo. Ellos tenían también en África unas colonias donde cultivan café. Los franceses han sido grandes impulsores de la caficultura del mundo. Y para el año, cuando huye de Napoleón el rey portugués, se viene a América y él decide que Brasil tiene que ser un gran productor de café, y por eso desde los años 1820, 1830, Brasil se posiciona como hasta hoy en día como el mayor productor de café del mundo. Pero entonces ahí entendamos de que empezaron a buscar unos cafés. Ya Colombia apenas hace la primera exportación de café en el año 1835, pero el café llegó realmente a ser importante en Colombia a partir del año 1870, 1880, y todos nos hemos dicho en Colombia, no es que nos cayó la roya, no, gracias a la roya que le cayó no a Colombia, pero le cayó a la India, se acabaron los cultivos tuvieron una afectación muy grande por la roya, y en Colombia no había llegado la roya, y entonces empezó a desarrollar, creció el precio, y por los años 1880,
1890, año 1900 se empezó a desarrollar masivamente la caficultura y empezó a generar toda esa identidad. Pero imagínate que el mercado mundial apenas era de 15 millones de sacos. Es que prácticamente casi que lo que produce Colombia en un año hoy en día era el mercado mundial. Pero entonces ahí, ¿cómo ha ido evolucionando? Cuando llegamos al año 2000 estamos en 100 millones de sacos, pasamos de 15 a 100 millones de sacos en menos de 100 años. Y nos demoramos desde el año 1400, nos tomamos 500 años hasta 1900 para llegar a 15 millones de sacos en el comercio internacional del café. Es también un tema de tostión. Mire, es otro pequeño tostador para que van referenciando cómo van avanzando los tostadores. Y aquí hay otro dato, Federic Cauchois, al evidenciar la perversa tendencia de comoditización, ya estamos hablando de eso, esto estamos hablando del principio del siglo XX, establece como una estrategia pionera de posicionamiento, agregación de valor en origen, el desarrollo de una mezcla de sus mejores granos producidos, generando su marca privada, o sea, de finca privada. Ese fue el primero que hicieron los, 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 eh, los cafés con diseño, con marca particular, lo que llamamos la trazabilidad, ya identificando la trazabilidad de cada finca, de cada región. Esto es apenas, estamos hablando creo que como el año 1905, 1906, que apenas se vino a desarrollar este tipo de cosas. Esto es otra evolución del tostador. Este sí yo he tenido la oportunidad de conocerlos en persona, este tipo de tostadores. También mire que tiene unos sitios donde poder enganchar y poder alejar o acercar. Esto es como donde empezamos a hacer la curva de tostión. Mira, las primeras fases, como decía el maestro Álvaro Peláez, la segunda fase y la tercera fase, para poder hacerla en diferentes puntos de distancia del fuego. Mire qué interesante cómo se fueron ingeniando. Mire toda la creatividad que han tenido que hacer para el desarrollo del mundo del café. Y si usted mira también el mundo de los molinos, hay unas cosas increíbles de cómo se han desarrollado los molinos. Historias que me sorprendieron, que los carros Peugeot era una fábrica de molinos de café. Fueron el primer molino eléctrico del mundo fue la fábrica Peugeot, y luego fueron tan exitosos con los molinos que se volvieron productores de carros en Francia. Interesantísimo. En 1846, es que yo creo, perdónenme que yo creo que aquí me brinqué, esta era tenía que ser más atrás, dice James Carter en Boston desarrolló un potente tostador que consistía en un enorme cilindro que giraba entre ladrillos de horno, constituyendo el principio fundamental del sistema de tostado desde la época. Perdónenme que esta es 2 diapositivas, 4 diapositivas más atrás, pero bueno, espero que ustedes entiendan un poquito la confusión. Este es el primer tostador que se hizo como un horno y ese es el primer diseño de tostado. En 1864 también, esta es antigua, perdónense la confusión, Ravensburg de Nueva York se le consiguió una patente en Estados Unidos para un tostador de café, la primera máquina que agitaba los granos y no tenía que salir del fuego. Dígame, mira, una fue en Boston y otra fue en Nueva York. Por eso los norteamericanos han tenido tanta cultura de tostado de café. Gracias a que ellos han tenido una gran cultura cafetera, toda la independencia de Estados Unidos la argumentamos y la relacionamos con ese acto patriótico de ellos de no consumir té y de tomar café como un acto de independencia contra los ingleses. Y por eso entonces ahí donde se desarrolla toda esa cultura. Si una parte le hicieron la cultura la cultura de los árabes, inicialmente tostado, la cultura de preparación y servicio la hacen los europeos, pero la cultura de tostado, creo que lo que tenemos actualmente ha estado más enfocado en la cultura norteamericana. Y esta es la imagen de ese tostador. Este es un tostador con unos principios totalmente diferentes y evolucionados con respecto a cómo es que se tuesta el café. Ok, las primeras investigaciones de aroma del café tostado fue realizada en 1926 por los ganadores del premio Nobel Reichen y Staudinger. Staudinger fueron los primeros, me imagino, parecen como alemanes esos apellidos, no tengo ni idea, pero estos somos los primeros que empezaron a estudiar todo el tema de aroma. Entienda que la cafeína es una molécula que apenas pudieron identificar en el año de 1820, y esto es apenas el aroma del café
es la primera investigación científica que hubo alrededor del café. Y unos primeros estudios sobre el incremento de la concentración de compuestos volátiles apenas en etapa de tueste fue realizado en 1960. Imagínense, escasos 60 años apenas empezamos a estudiar exactamente todo lo que tenía que ver con el tostado, con los aromas y todas las particularidades del café. Fue desarrollado por un investigador que llamaba John Roades y en 1967 Bondarovich reportó datos espectrales y cromatográficos de un gran número de constituyentes del complejo aroma del café. 1967, estamos incipientes y todo el mundo dice, no, pero es que en café ya todo está hecho. No, estamos incipientes, apenas estamos aprendiendo el café. Así como le digo yo que apenas estamos aprendiendo a cultivar el café. Imagínate que las plantas, nosotros tenemos la agricultura en la humanidad tiene aproximadamente unos 12.000 años. Las primeras plantas que cultivamos fueron arroz, los cereales, eh, bueno, poco los maíces en los americanos, pero nosotros en café apenas estamos desde el año 1400 cultivando café. O sea, estamos en pañales. Si ellos llevan 10.000, 11.000, 12.000 años cultivando café, está la cebada, está el trigo, que llevan cultivando eso, la vid llevan por lo menos 2.500 años preparando vid, preparando vinos y haciendo el cultivo de la vid. Nosotros apenas llevamos 600 años domesticando la planta de café. O sea, es una planta muy reciente para la historia evolutiva de la humanidad, y en el área de tostión y en la parte de esto apenas estamos en pañales. Y ahora si vamos a llegar al tema de catación, sí que vamos a estar en pañales. Si nosotros aquí tenemos el honor en este momento de tener en la conferencia uno de los pioneros, de los papás de la catación en Colombia, y como tenemos el orgullo todavía, y ojalá Dios nos volviera con tenerlo muchos años más, pero todavía está vivo para nosotros el papá de esta catación. Entonces es muy interesante que estamos haciendo, qué es lo que estamos intentando hacer, que nosotros en café todos estamos aprendiendo. Todos dicen, no, es que usted ya sabe mucho de café. No, yo soy un aprendiz, todos los días me levanto con las ganas de aprender como si fuera el más ignorante de todos, y esa es la invitación a todos, que sigamos manteniendo eso. Pero el conocimiento, si usted quiere que le llegue conocimiento, tiene que compartir el conocimiento. Si usted no comparte el conocimiento, si nos quedamos egocéntricos, que no, que ya sé mucho y yo me voy a quedar tapando mi cuartica de conocimiento, seguramente no le va a llegar nada. Uno entre más da, más le llega conocimiento. Entonces aprendamos a ser generosos, empezamos a compartir, dejemos esa mirada competitiva de que es que yo soy el que más sé que nosotros, declarémonos todos como ignorantes y empecemos el tema de café. Y en 1966, con un tostador usado de 25 libras y 10 sacos de café de Colombia, Alfred Pitt, lo que llaman de Pitt Coffee, ¿se acuerdan de Pitt Coffee? Que es una de las cadenas más importantes, bueno, por lo menos en Estados Unidos, de café, cuyo padre tenía una pequeña tostadora en Holanda, abrió Pitt Coffee en Berkeley. Eso es, entiendo que es California, para vender granos enteros para consumo casero. Instaló una pequeña barra. Esta barra, imagínate que era una barrita de 4 butacos. Pues entonces todo el que se crea barista y que diga, no, que es que yo no tengo una gran cafetería. Pitts, que era el padre de los cafés especiales, arrancó con 4 butacos y empezó a evangelizar y a concientizar y fidelizar a sus clientes con una apasionante maestría. Y aquí empieza el ritual de oler, saborear y evaluar la bebida. Él le daba a probar a los clientes, le decía, pruebe, qué siente, esto es tal cosa, y empezó a darle la oportunidad, porque los que son baristas, los que estamos esto, tenemos que dar la oportunidad al cliente de que pruebe cosas diferentes, que lo perciba y empezar a educarle su sensibilidad. Nadie va a aprender eso, pero no simplemente tirarle el café en la mesa y listo, y mira a ver usted que si le gusta o no le gusta. No, y tenemos que acompañarlo en el proceso, y todos tenemos que empezar a generar y a sembrar esa cultura, para que Pitts intentaba que el lenguaje de los granos suspirados y envueltos en la excitación y el deleite de su expresión lograran hablarle al consumidor y enamorarlos. Bueno, yo no sé ahí qué tengo yo más escrito, pero yo sé que él lo que pretendía, y ahí se hizo una de las grandes de Peet's Coffee. Fue el primer sitio donde el fundador de Starbucks fue donde fue a trabajar en café. Él aprendió en Peet's Coffee. Peet's Coffee de 1966, Starbucks creo que nació en 1971, pero los de Starbucks eran unos profesores universitarios que montaron en esta cafetería y trabajaban en las vacaciones. Esta es la imagen de Alfred Pitts en un pequeño tostador, y bueno, el orgullo para nosotros es que era un café colombiano
Él ya reconocía, él fue el que primero empezó a trabajar en la costa oeste de Estados Unidos, el tema de cafés especiales. Entiendo que era un apasionado del café de Colombia, el café de Kenia y el café de Etiopía, eran sus cafés preferidos que es el PIB. Y eso con 4 butacos empezó a encontrar que en un año la cola de consumidores daba la vuelta a la esquina, siendo conocido como el abuelo de la industria de cafés especiales, y su excelente café tendría un gran impacto y marcó la tendencia de la segunda ola de consumo. O sea, la primera ola de consumo era el consumo de tomar café como una adicción a la cafeína, digamos. La cafetería normal que nosotros conocimos, que no tenía ninguna especialidad, ninguna diferenciación, simplemente se servía como hemos visto tantos hoy en día, y el primero que empezó a dar esta educación es lo que llaman las cafeterías de segunda generación, y esa es la segunda generación, apenas es de los años, digamos, de los años 70 hacia acá, y y empezó entonces a vender, él como fue exitoso, empezó a vender grano tostado, una mezcla de primera calidad, con segmento aquí, bueno, aquí estaba el Kenia, Baya de Tanzania, Blue Mountain de Jamaica, que es uno también de los excelentes cafés del mundo, Kona hawaiano y Antigua Guatemala, y lograron un tostar más suave que permitía obtener singulares aromáticos elementos de acidez y dulzor. Ese es el primero que empieza a describir todo lo que es una catación de café. Hasta ese momento nadie en el mundo, mire, años 70, o sea, apenas, ya habíamos nacido muchos de nosotros, es de esta generación que empezamos a catar el café. Por eso quería darle la oportunidad de que trajéramos de contexto. Es que no es que, es que esto es una cosa de toda la vida, no, es apenas estamos entendiendo y empezando a generar los protocolos de lo que se llama una catación de café. Y para 1974, la noruega Erna Katzen, ella es la primera catadora mujer que existió y es la primera que empezó. Ella era la secretaria, según entiendo, de una empresa importadora de cafés, y empezó en sus tiempos libres a probar café, y empezó, en los momentos regateaban hasta el último centavo, quien logró agregar valor al dividir los lotes en microlotes acorde con su calidad. O sea, lo de microlotes apenas estábamos hablando, llegaba un embarque grande y ella empezaba a segmentar todos los cafés y empezaba a decir, este es mejor que el otro, este es mejor que el otro, y empezó a asignarlos a clientes diferenciales y con valores diferenciales, y eso es apenas desde el año 1974. Esto es absolutamente reciente, el ejercicio de hacer segmentación de calidad por microlotes. Entonces, bueno, esto es un ejercicio de lo que es una catación. No creo que sea la foto, es antigua, pero no creo que sea tan antigua. Y empecemos en 1981. Donald Schoenkohl, en Nueva York, argumentaba que la alternativa para tener la caída en barrena de la industria estaban los cafés especiales o gourmet. Ahí es donde primera vez empezaron a hablar de lo que eran cafés especiales, con preparación y venta de grano entero, o grano no molido, de distintos orígenes a toda la vista del consumidor. O sea, empezaron a hablar de trazabilidad. Mire que eso está ligado absolutamente lo que son cafés especiales y trazabilidad, dándole entrada a los inconformes yuppies, que neófitos en el mundo cafetero querían experimentar con nuevas sensaciones que les brindaran las distintas variedades. Ahí empezaron a entender también el tema de varietales, el tema de orígenes, el tema de procesamiento, ese tipo de cosas. Estamos hablando de 1981, estamos hablando de escasos 30, 40 años, es que llevamos muy poco café. Entonces empieza pues todo el tema pues de lo que es hacer laboratorios de, de evaluación de calidad. Por ejemplo, Spocafé, que es uno de los grandes referentes en Colombia de cafés especiales, donde Orlando García era el jefe de calidades y montaron el primer laboratorio, creo que el primer laboratorio que montaron en Colombia de evaluación de calidad. Spocafé apenas se fundó en el año 1983. Yo creo que esa historia de Orlando, ojalá algún día nos la cuente, es como, o si nos la quiere contar ahí en el chat, creo que es de 1985, 1986, cuando Ricardo Eros también apenas llegaba a Colombia. Son los primeros laboratorios, con otra de las maestras de esto, se llama Lely Spitia, que fue la sucesora de Orlando en Spocafé. Fueron los primeros con Álvaro Peláez, los primeros que empezaron a trabajar ahí. Hay otro personaje famosísimo que se llama el doctor Marcos Quijano, y Edgar Moreno, que era el jefe de calidad de la Federación de Cafeteros, en un instituto valiosísimo que creó la Federación de Cafeteros para esa época, que llamaba el Instituto de la Química del Café, el LIC, el laboratorio, perdón, eso se llamaba el Laboratorio de la Química del Café, creo que LIC,
bueno, laboratorio industrial del café o no sé qué, pero ellos fueron los que empezaron a estudiar todo lo que tenía que los pormenores de lo que era, fueron unos absolutos pioneros por los principios de los años 80 en desarrollar todo este tipo de cosas. Y los tostadores de calidad generados por propia organización liderada por Ted Lingel. Ted Lingel todavía vive, yo tengo el orgullo de conocer a Ted Lingel desde el año 2002, que vino a Colombia también a hablarnos del tema de microlotes y de cafés especiales a un congreso cafetero, y en San Francisco, en octubre de 1982, con 42 miembros, se funda la Asociación Americana de Cafés Especiales. Para 1985 ya tenían la preferencia del 5% del mercado norteamericano, hoy en día creo que está al 10, 20%, y esto ya es un movimiento mundial. Esta es la semilla que germinó desde Alfred Pitts en 1967, y en 1982 apenas se vino a crear la primera asociación. Entienda que las cosas no salen de un momento para otro. La Federación de Cafeteros, Colombia empezó a cultivar café, el primer cafeto llegó a Colombia en 1736 y la federación es de 1927. O sea, todo esto tiene todo un proceso evolutivo y se empieza a desarrollar todo tipo de cosas, y siendo el referente global en organizaciones de la cadena de cafés especiales, y que hoy se consolida como la Asociación Mundial de Cafés Especiales. Ese es el Lingel. El Lingel es de los primeros que desarrollaron, creo que la primera rueda de catación, la rueda de sabores, todo ese tipo de cosas, es de Ted Lingel, donde empezaron a hacer todos los protocolos de lo que era la catación de. Y surge el barismo, esto es ya para los años 90, empieza todo el tema del barismo, que todavía hay mucha gente que les parece como una novedad, pero eso también es muy reciente, eso tiene menos de 30 años, como una especialización en preparación de café por diferentes métodos, con un completo control de la extracción. El barista es que tiene conocimientos específicos del producto en origen y es capaz de distinguir los distintos tipos y ensambles para poder saber resaltar las características de un origen único y que trabaja creando nuevas y diferentes bebidas. La invitación a los baristas es que nos profesionalicemos en esto, no simplemente que nos quedemos en el showman lo que llama el malabarismo de hacer latar, sino que nos profundicemos en el conocimiento, que se involucren de verdad. Ustedes son nuestros grandes aliados, pero queremos que empiecen a reconocer y a valorar todos los procesos y las manos que hay detrás de ese proceso, para que vayan al origen, para que vayan a la variedad y para que ustedes se vuelvan los verdaderos expertos, porque usted tiene esa gran responsabilidad de transmitir la cultura cafetera a través de los sentidos. Entonces, enseñar, ofrecer un gran café, una gran bebida, pero también con un conocimiento cierto. Infortunadamente, yo a veces voy a esos concursos de barista y uno se echa unos discursos que uno dice, por Dios, nunca ha ido a una planta de café y está echando semejante discurso, porque los ve tan incongruentes, tan descontextualizados de lo que es la realidad, que uno se sorprende que ahí tenemos que fortalecer. Y no es que los desconozcamos, los valoramos, los reconocemos, los queremos, pero quisiéramos y desearíamos de que traten de profundizar un poco más, que se profesionalicen y que tengan la oportunidad de ir al origen, para que ustedes puedan transmitir con mucho más certeza, con mucho más confianza, con mucho más seguridad lo que es el café. Y es el gusto por el café de cultivarse, puesto que el sabor es fuerte. Generalmente se sirve caliente, pero se han ido extendiendo bebidas frías que abre un nuevo horizonte de posibilidades. Está por un poco de lo que estamos hablando ya, lo que es la curva de tostión, todo lo que, porque muchos baristas de eso. Y en el oligopolio de los tostadores internacionales, para los finales de los años 90, ya estamos, como dice, estamos en los precios bajos del café, el consumo para abajo. Le decía la revista Forbes a la industria, le decía, despierten y huelan el olor a café recién molido, para hacer crecer su industria. Eso era lo que le pedía los medios de comunicación, los consumidores, para que tenían que, porque los grandes actores de la industria global del café se volvieron grandes fondos de inversión, grandes inversionistas, que muchas veces desconocían, despreciaban y desvaloraban la importancia del producto. Simplemente tenían posiciones dominantes de compra y realmente crearon cadenas de suministro, y no se han preocupado por generar relaciones de cooperación, confianza alrededor de la calidad, lo que llaman cadenas de valor. Y lo que estamos invitando hoy en día es que la industria puede crecer muchísimo más, podemos hacer mucho más grande el pastel, pero tienen que involucrarse mucho más en los procesos, tienen que involucrarse mucho más en el origen, para que de esa manera puedan hacer crecer la industria.
y que podamos satisfacer ya no solo la necesidad de nuestros clientes actuales, sino las expectativas de nuestros clientes futuros. Y para eso es donde queremos estar todos metidos, es todo el tema del perfeccionamiento de lo que es la extracción del café, la molienda, todo lo que son estamos a ver si preparamos una charla específicamente del tema de molienda para poder hacer esto. Y por aquí voy a tratar de parar ahorita, porque ya creo que ya llevo 49 minutos. En 1996 se crea por miembros de la Asociación de Cafés Especiales de América la organización sin ánimo de lucro, el Instituto de la Calidad del Café, que es un orgullo para nosotros, que es uno de los socios, de los 7 socios que tiene Tecnicafé, donde empezamos a trabajar internacionalmente a través de sus iniciativas, estrategias de adaptación del lenguaje global de la calidad del café y valor, y la colaboración en la construcción de una cadena de valor resiliente para mejorar la calidad del café y la calidad de vida de quienes lo producen y generar competitividad de la industria. Ellos es como un órgano técnico de la Asociación Mundial de Cafés Especiales, el Instituto de la Calidad, y ellos son los que empiezan a desarrollar también ya a perfeccionar todos los protocolos de catación. Esos son los que formularon la nueva rueda de sabores y todo lo que se ha hecho en temas de café. La caja de olores inclusive fue desarrollada por un pedido que hizo la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, al que había desarrollado la nariz del vino, o es la nariz del chocolate, la nariz del vino, y empezaron a desarrollar todo lo que es, pero esto es muy reciente. Mire que esto apenas lleva escasos 20 años, 25 años que empezaron, y estos son los que certificaron, empezaron a certificar lo que eran los catadores Q-Grade. Entonces esto es lo que llaman desarrollando, unificando criterios de calidad para generar valor, el Coffee Quality Institute. Y esta es la primera rueda de sabores que existieron. Esa se actualizó ya en el año, creo que el 2016 salió la nueva versión de rueda de sabores.